La semana 142 de guerra entre Rusia y Ucrania es una semana muy singular. La semana más importante de los últimos meses, una semana en la que Rusia ha ido con todo lo que tiene, cosechando rotundos fracasos en algunas ofensivas y grandes éxitos en otras. Vamos al lío, que hay mucho que contar. Comencemos con el repaso de frentes. En el norte, en Kursk, Rusia ha preparado una tremenda ofensiva compuesta por 50.000 soldados, entre los que se encuentran unidades norcoreanas, que como avanzábamos la semana anterior, podrían haber entrado ya en combate. Sea así o no, las cosas de momento no marchan bien para Rusia en ese frente. Si bien es muy probable que las tropas rusas sean superiores en número a las ucranianas en una proporción de al menos 3-1, las fuerzas ucranianas desplegadas son de lo mejorcito que tienen. Según publica en exclusiva El País, los ucranianos están dando prioridad a este frente rotando aquí a las tropas cada 10 días, mientras que en el Donbass lo hacen cada 25. De momento, a fecha de edición de este vídeo, los ucranianos están aguantando bastante bien las embestidas de las columnas blindadas que los rusos están enviando. Siguiendo con el repaso de frentes, nos tenemos que ir al sur, donde los rusos parece que han encontrado un punto flaco en las defensas ucranianas. Después de meses en el que este sector del frente ha estado estático, dos columnas blindadas rusas parece que encontraron un hueco en las fortificaciones ucranianas, llegando hasta la localidad de Kupiansk, una localidad que con 25.000 habitantes antes de la guerra fue el mayor trofeo que Ucrania cosechó en la ofensiva de septiembre de 2022. De momento no tenemos mucha más información al respecto. No sabemos si estas dos columnas han efectuado un avance aislado o es parte de una maniobra mayor en la zona. Sea como sea, deja claro que Ucrania tiene pocas fuerzas para defender todo el frente y que los agujeros están empezando a aparecer cada vez con más frecuencia. Pero las malas noticias para Ucrania no finalizan aquí. Nos vamos al sur, a la zona de Kurakhove. Allí, como era de esperar, las cosas se han complicado para los defensores ucranianos. Kurakhove está siendo ahora amenazada tanto por el este como por el sur, y las perspectivas para su defensa no son nada buenas. Los rusos han volado una presa en el río Vovchka, lo que han negado campos controlados por Ucrania, haciendo que la logística y el envío de refuerzos sea mucho más complicado. Además, los rusos también están avanzando en los flancos del río Suki-Yali, y los ucranianos pronto se verán forzados a abandonar la zona. Con todas estas novedades no cabe duda de que el esfuerzo que Rusia está haciendo es máximo. Pocas veces durante la guerra se recuerdan tantos vídeos de columnas rusas destruidas, y según los datos de bajas rusas que reporta Ucrania, estas nunca habían sido tan altas. Sí, sé lo que estáis pensando y tenéis razón. Las cifras de bajas rusas que da Ucrania están infladas, pero lo importante no es tanto el número en sí, sino la tendencia de estos números. Y ahora la pregunta es obligada. ¿Por qué Rusia ha pisado tanto el acelerador esta semana? En mi opinión, hay dos motivos. Por un lado, Rusia tiene muy claro que las probabilidades de que Trump fuerce a Ucrania a ir a una mesa de negociaciones son relativamente altas. Por ello, el gobierno ruso tiene que aprovechar el momento y avanzar todo lo posible para llegar a dichas negociaciones en una posición de fuerza y con la mayor cantidad de territorio controlado, ya que es posible que al menos durante un tiempo todo lo que gane ahora se lo quede. La segunda razón que hay tras este aumento de la intensidad de los ataques rusos es el mal tiempo. Sí, tal y como suena. Las previsiones de lluvias para las próximas semanas son muy malas, lo que hará que el terreno quede impracticable, así que todo lo que no se gane ahora es posible que no se vaya a poder ganar en el próximo mes. Recordemos que con el barro y el lodo las columnas mecanizadas rusas tienen que avanzar mucho más lento y por lugares muy concretos, algo que facilita la tarea a los operadores de drones y a las unidades antitanque ucranianas. No obstante, las perspectivas a largo plazo no son muy buenas. Todo lo bien que le va a Rusia en lo que avances en el frente respecta, le va mal a su economía. El país está fracasando a la hora de controlar la inflación, y esta se encuentra cerca del 10%, a pesar de tener los tipos de interés por encima del 20%. De momento, la industria de defensa, cuyo pilar fundamental es el gasto del Estado ruso, es la que está maquillando las cifras de PIB. Pero, ¿qué pasará cuando el Estado no pueda aguantar este ritmo de gasto? La situación asusta al miedo. Además, Rusia tiene otro problema. Pierde más equipo del que es capaz de producir o restaurar. El problema para Rusia es que el inmenso stock de armamento soviético solo se puede restaurar una vez, y cada día que pasa se ve más claro algo de lo que llevamos hablando todo el conflicto.
Los vehículos de los depósitos se acaban, y muchos de los que pueblan los almacenes rusos a campo abierto han sido ya canibalizados para restaurar otras piezas. Las cifras de los últimos 12 meses hablan por sí solas. Los rusos han perdido en los últimos 12 meses más tanques y blindados de los que han sido capaces de producir o restaurar. Por cierto, Ucrania le ha presentado una jugosa oferta de paz a Trump si este le ayuda a acabar con las pretensiones rusas en Ucrania. Entre otras, las propuestas de Ucrania incluyen reemplazar algunas tropas estadounidenses estacionadas en Europa por fuerzas ucranianas después de la guerra, compartir recursos naturales ucranianos y expulsar al capital chino de Ucrania. Mientras Polonia busca formar un frente junto a Reino Unido y Francia para evitar cualquier posible abandono a Ucrania. Por otro lado, Trump ha nombrado a varios miembros de su gobierno, entre los que destacan Mike Waltz como su asesor de seguridad nacional, Marco Rubio como secretario de Estado y Pete Hegseth como secretario de Defensa. El primero estaba de acuerdo con las sanciones a Rusia y con dejar a Ucrania utilizar armamento estadounidense contra objetivos dentro de Rusia, y los otros dos en algún momento de su vida se han pronunciado a favor de la ayuda a Ucrania. Así que, buenas noticias para ellos por ahí. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo sabes que puedes dar like, suscribirte y atentos al canal que pronto habrá novedades súper importantes. Y dicho esto, ya solo me queda decirte que un saludo y hasta la próxima.